Buenas, el día de hoy realizaré un ejercicio de retorno laboral. Mi nombre es Yuri Marcela Pérez Zapata. Actualmente estoy cursando la especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes de realizar el ejercicio de retorno laboral, debemos conocer e identificar claramente unas definiciones. Entonces tenemos que la enfermedad laboral, según la Ley 1562 de 2012, es aquella que contrae un trabajador por la exposición directa o indirecta a factores de riesgo inherentes a la actividad o en el medio en el cual trabaja. Para configurar una enfermedad laboral de acuerdo con la legislación colombiana, se necesitan por lo menos 4 elementos. El primero, que exista un daño a la salud del trabajador, es decir, un estado patológico demostrable clínicamente. El segundo, que exista la relación de lo que puede causar la enfermedad, lo cual se convierte en consecuencia obligada y directa. El tercero, las condiciones de exposición al factor de riesgo laboral responsable del daño a la salud. Y el cuarto, que haya sido determinada como enfermedad laboral por el Gobierno Nacional en su tabla de clasificaciones. También debemos tener clara la definición de retorno laboral, que no es más que regresar, retomar las actividades ejecutadas en un lugar de trabajo. Ley 776 de 2002. En esta ley debemos tener claros 5 artículos. Artículo segundo, incapacidad temporal. Es definida según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Artículo cuarto, reincorporación al trabajo. Al terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado de la misma categoría. Artículo quinto, incapacidad permanente parcial. Afiliado al que como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional presente una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado, es decir, el trabajador sufre una disminución parcial pero definitiva en alguna de sus facultades para realizar su trabajo habitual. Artículo sexto. Declaración de la incapacidad permanente parcial. Esta será determinada por una comisión médica interdisciplinaria. Artículo octavo. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos del personal que sean necesarios. Según el Manual Guía de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales, este se divide en varias etapas. Etapa 1.
Identificación de los casos para ingresar en el programa de rehabilitación. Etapa 2. Evaluación del caso. En esta se debe realizar una evaluación del caso, el cual nos permite construir y conocer las restricciones o limitaciones de la persona afectada o lesionada. Debemos conocer el resumen de historia clínica, cargo que desempeñaba el trabajador en la empresa, tiempo y tipo de vinculación que tenía el trabajador, nivel educativo alcanzado, responsabilidad económica, aclarando si es o no cabeza de familia, antecedentes clínicos y ocupacionales, diagnóstico clínico definitivo, diagnóstico funcional, información general del entorno, expectativas frente al proceso de rehabilitación y a su desempeño ocupacional a futuro. También debemos tener en cuenta y conocer el ingreso a la rehabilitación. En este se debe realizar un diagnóstico o evaluación de capacidad funcional, la cual debe ser realizada y administrada por profesionales entrenados. El diagnóstico funcional se establece con base al análisis de su capacidad mental, sensoperceptual, motricidad fina, incluyendo la funcionalidad de los diferentes agarres y patrones de movimientos. El análisis de los requerimientos del puesto de trabajo se debe hacer con la descripción de las condiciones de trabajo, funciones del trabajador, aspectos organizacionales como horarios, turnos y las relaciones interpersonales, herramientas, equipos y materiales. También debemos tener en cuenta el pronóstico funcional ocupacional, el cual, de acuerdo al resultado obtenido mediante el análisis del estado físico y mental de la persona lesionada o afectada, se establece la rehabilitación mediante el desarrollo de un plan que indique metas, objetivos, estrategias y el pronóstico obtenido en la evaluación. Tercera etapa, manejo de la rehabilitación integral. Si la persona lesionada o afectada acude a chequeos médicos y se evidencia que aún no puede retomar sus actividades laborales, este debe ser comunicado inmediatamente a la empresa y a la aseguradora de riesgos profesionales, el cual se solicitará con el diagnóstico médico. Etapa 4. Reincorporación laboral. Una vez se considere que el trabajador está preparado para regresar al medio laboral, se inicia su proceso de reincorporación a este medio, mediante el reintegro laboral, ya sea con modificaciones o sin modificaciones. La persona responsable de salud ocupacional y de la rehabilitación de la aseguradora de riesgos profesionales debe garantizarle al trabajador que su puesto de trabajo es seguro para reanudar sus actividades laborales. Etapa 5. Adoptar medidas de ingeniería y organizacionales. En esta se debe revisar los procesos y espacios de trabajo para reducir los accidentes laborales, informar y capacitar a todo el personal sobre el riesgo laboral que puedan llegar a estar expuestos en el puesto de trabajo, disponer de medidas de control y prevención en los lugares de trabajo. Etapa 5. Equipos de protección personal y velar por uso efectivo de estos. Identificar el equipo de protección personal apropiado relacionado con las tareas y los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. Utilizar solo equipos de protección personal aprobados por las autoridades pertinentes de acuerdo a las actividades que desempeñan los trabajadores. Después de tener claras y conocer estas definiciones y etapas de rehabilitación y reincorporación laboral, desarrollaré el caso de retorno laboral. La secretaria general María Pertús Rodríguez del Colegio Juan Pablo II lleva trabajando durante 21 años en el mismo puesto, con jornadas laborales de 7 a 8 horas diarias y un aumento de esta jornada en los tiempos de matrículas y finalización de año. Las actividades desarrolladas por la secretaria en su puesto de trabajo consisten en digitar información en el computador y a mano, recepcionar, organizar y distribuir documentos, libros y papelerías, además de la programación de citas de las directivas del colegio y padres de familia.
La mayoría de las actividades anteriores consisten en movimientos de hiperflexión e hiperextensión de la muñeca, repetitivos y que requieren aprehensión de la mano. Desde hace 20 meses, la secretaria viene presentando molestias y dolores intensos en las manos al realizar las siguientes actividades: girar y recoger objetos, sostener platos y vasos, hacer giros de pronación y supinación de la muñeca, destapar objetos, utilizar los cubiertos, abotonarse las camisas y pantalones, lo anterior ocasionando limitaciones en el desarrollo de sus actividades laborales y vida diaria, afectando así sus hábitos laborales, actividades y estado emocional. Estos síntomas empeoran durante la noche, despertándola y en las primeras horas del día, horario en el cual la secretaria lleva a cabo la mayor parte de las actividades, produciéndole dificultad en la actividad de las manos, debilidad para realizar la pinza y la toma de objetos y a los movimientos de los pulgares. Además, presenta fuertes dolores e inflamación de las manos y el antebrazo. La secretaria asiste a consulta médica con el ortopedista por dicho cuadro clínico, quien indica paraclínicos y realiza pruebas encontrando deficiencias severas ante el movimiento de los dedos, manos y muñecas, diagnosticando síndrome del túnel carpiano bilateral. El médico le incapacita e indica reposo para disminuir la exacerbación del cuadro clínico y es programada para cirugía de liberación del nervio en las muñecas. Posteriormente es realizada la cirugía e indica incapacidad laboral por un mes. Pasado este tiempo, la señora asiste a revisión de control y el ortopedista indica terapias físicas de manos y muñecas para tratar de recuperar y mejorar los movimientos, ya que el compromiso en sus manos, dedos y muñecas es severo. La señora Pertús Rodríguez retoma sus labores en el colegio, pero los movimientos de las muñecas se encuentran comprometidos, ocasionándoles dificultades y limitaciones en el desarrollo de sus actividades. La señora asiste nuevamente a control con el especialista, quien indica reubicación laboral por secuelas del síndrome del túnel carpiano, asociado a sus actividades laborales. El caso es revisado por la Comisión Médica Interdisciplinaria, quien indica y expide una certificación en la que consta que la señora María Pertús Rodríguez presenta una incapacidad permanente parcial menor al 50% de su capacidad laboral, debido a una disminución parcial pero definitiva en ciertas facultades o habilidades para realizar su trabajo habitual. Las directivas del colegio, al recibir la indicación médica de reubicación laboral y la certificación de la Comisión Médica Interdisciplinaria, se ajustan a la ley colombiana, proponiendo a la señora Pertús, en base a su buen desempeño laboral, experiencia y antigüedad en la institución, ser la coordinadora de disciplina y tener la ayuda de un asistente para poder realizar y cumplir con todos los trabajos encomendados, además de brindarle el tiempo necesario para la realización de todas las terapias físicas indicadas por el especialista, con el fin de que su condición de salud mejore y no empeore. De igual manera, el colegio reporta a la administradora de riesgos profesionales la certificación de incapacidad permanente parcial para que sea reconocida a la señora Pertús Rodríguez una indemnización proporcional al daño sufrido durante el desarrollo de sus actividades laborales. Después de haber desarrollado y explicado el caso de retorno laboral de la señora María Pertús Rodríguez en el Colegio Juan Pablo II, expondré y explicaré un poco sobre el síndrome del túnel carpiano, el cual es una enfermedad laboral. Tenemos que el síndrome del túnel carpiano es una condición producida por el aumento de presión sobre el nervio mediano bajo la aponeurosis flexora, generando el atrapamiento a nivel de la muñeca para una posterior inflamación del mismo.
También es descrita como una neuropatía de comprensión sintomática, que se define como una mononeuropatía o radiculopatía causada por la distorsión mecánica paulatina y producida por un aumento en la fuerza de comprensión. El túnel es una estructura inelástica, por lo que cualquier aumento del volumen en su interior eleva la presión en el mismo. Así, cualquier patología que produzca inflamación de las vainas sinoviales tendinosas generará una compresión sobre el nervio mediano con la aparición del síndrome. En los factores de riesgo asociados al síndrome del túnel del carpio se puede destacar las posturas prolongadas en condiciones extremas de flexión y extensión de la muñeca, el uso repetitivo de los músculos flexores y la exposición a las vibraciones. Muchos de estos factores de riesgo se pueden dividir en 4 categorías. La primera, los factores extrínsecos que aumentan el volumen del túnel por fuera y por dentro del nervio. La segunda, los factores de riesgo intrínsecos que aumentan el volumen dentro del túnel. La tercera, los factores extrínsecos que alteran el contorno del túnel. Y la cuarta, los factores neuropáticos, la diabetes y el alcoholismo. En cuanto a los signos y síntomas del síndrome del túnel del carpio tenemos dolor crónico, debilidad o entumecimiento de la muñeca que se irradia por todo el brazo, secundario a la isquemia más el daño físico directo del nervio, ya que este nervio brinda sensación y movimiento al lado de la palma de la mano. Sensación de paso de corriente o de quemadura en toda la mano. Parestesias de las manos, debilidad o adormecimiento de las manos, piel seca, edemas o cambios de coloración de las manos. Aparición de la sintomatología durante el sueño, al mantener una misma posición de las manos o brazos o al realizar movimientos repetitivos con las manos o las muñecas. Mejoría de los síntomas al cambiar la posición de las manos o sacudir la muñeca. Debemos tener en cuenta que la presencia de los signos y síntomas que constituyen la enfermedad perturban directamente los aspectos de la vida diaria, abarcando los factores sociales, familiares y laborales, generando múltiples costos para la atención en salud, ausentismo frecuente laboral, procesos de rehabilitación y en forma general afecta el bienestar común. Para el tratamiento del síndrome del túnel del carpio tenemos 2 métodos. El primer método es el método conservador, el cual se basa en un cambio de las condiciones laborales, estilos de vida y manejo con medicamentos. El segundo método es el método quirúrgico, el cual consiste en liberar el túnel del carpo cortando el ligamento transverso del carpio con vía endoscópica o abierta. Gracias.